que había toda una serie de segmentos cooperativos y de producción informal que no estaba dentro de la economía, de la medición de la economía británica, que tenían una gran potencia. Es decir, no se estaba calculando todo ese tipo, todas esas prácticas, todo ese tejido que estaba alrededor de la industria cultural y estaban pasando de largo a los cálculos, ¿no?, del producto, o sea, de la capacidad de producción que tenía el Reino Unido. Eso por un lado, es decir, gobernar lo informal, y por otro lado, y de forma muy clara, las industrias creativas para el Reino Unido fueron una marca de identidad política. Es decir, si vemos las revistas de hace 10, 15 años del Reino Unido, podemos empezar a ver a Tony Blair con Liam Gallagher de Oasis abrazado en la portada. Es decir, la música pop, el arte contemporáneo, todas las prácticas que se estaban dando de una manera, digamos, al margen de la industria, la música indie, o sea, el indie británico, ¿no?, servían para catalogar al Reino Unido como un lugar en el que ocurrían cosas que no ocurrían en ningún otro sitio. ¿Por qué? Porque el Reino Unido nunca quiso ser Europa. Y decía, coño, si tenemos aquí toda una capacidad de producción de identidad brutal y estamos como desplazándola, ¿no? Olvidémonos de reproducir a Hollywood y vamos a pillar a Oasis o Damien Hirst o toda esta gente que ha sido la catapulta de la imagen del Reino Unido. Es decir, que aquí vemos cómo estamos pasando de un gran sector, de un sector productivo muy claro, el sector cultural, de la industria cultural, y paulatinamente nos estamos acercando a algo que se produce más allá de ese segmento tan claro, ¿no?, que son toda una serie de productores, de freelance, de artistas, que no son la sociedad entera, pero se empieza a acercar. Es decir, es un tejido que a nivel sectorial es difícil de delimitar. Entonces aparece, el que se llevó el gato al agua, Richard Florida. Richard Florida, como ya ha comentado Nico, ¿no?, también es un geógrafo de corte bastante, muy neoliberal, que habla de cuáles son los indicadores que hacen a una ciudad más creativa que otra. Es decir, no sé, todo el mundo tiene su imaginario que Barcelona pues es más creativa que Málaga, ¿no? O a lo mejor es lo que os sugiere Barcelona, que es más creativa. Y entonces Richard Florida dijo, yo quiero demostrarlo con indicadores tangibles. ¿Por qué Barcelona es más creativa que, yo qué sé, una vez más, Málaga? Y hizo esa serie de indicadores, ¿no?, el índice gay, el índice de diversidad, el índice bohemio, y empezó a calcular toda una serie de prácticas que se daban completamente fuera del sector creativo. Podían ser artistas, podían ser diseñadores, pero podían ser inmigrantes, podían ser homosexuales. Es decir, me da igual lo que haga este tío, igual es frutero, pero es homosexual. Me da igual lo que, yo qué sé, si este tío no tiene papeles, pero genera diversidad cultural porque habla en otro idioma. Esta es la forma de calcular, de indicar cuál es la creatividad y nociedad para Richard Florida. Richard Florida parte de una tesis bastante dudosa, que es que la creatividad es igual a desarrollo económico, lo cual mucha gente ha puesto en cuestión y habría que ver, no sé, cuán creativa puede ser el pueblo del que vengo yo, ¿no?, Sant Feliu, que es como la periferia de Barcelona, y la verdad es que hay muchos inmigrantes, pero no sé hasta qué punto Sant Feliu va a ser una gran potencia de desarrollo económico. Por último, tenemos a este hombre, Charles Landry, que fue el que se inventó esta noción de la ciudad creativa. Esto fue en los 80 y fue un think tank, el think tank Comedia, se llamó a su empresa, Comedia, que dependía, igual que los otros, más o menos los otros think tanks que hemos visto, de dinero público, es decir, elaborando todo este discurso a través de las ayudas, en este caso del Departamento de Cultura e Industria del Reino Unido. Y aquí ya empezamos a ver cómo ya no estamos hablando de industrias creativas, de artistas, de diseñadores, ya no estamos hablando de clases creativas, es decir, de segmentos pequeños de la población, sino que estamos hablando de toda la ciudad. Toda la ciudad produce creatividad, toda la ciudad y todas sus anomalías y cualquier tipo de práctica genera creatividad, por lo tanto, toda la ciudad genera desarrollo económico. Como me han dado el toque, voy a pasarme unas cuantas cosillas, pero de alguna manera la idea es que veamos hasta qué punto este relato de introducir la creatividad dentro de la ciudad como motor económico no es flácido. Es decir, no es, la creatividad es un ente abstracto que no significa nada. No, ha sido reglamentado y ha sido situado a través de la teoría y del management económico en una serie de patrones y indicadores muy claros que son
modo de negocio de todo este tipo de think tanks y de grupos de asesoría. Es decir, que Richard Florida tiene su think tank, el Creative Class Group, y está dando más bolos que el copón con mucha pasta. Entonces, todas las ciudades que compiten por la capitalidad o para ser más creativas, si pillan a Richard Florida sabrán cómo ser más creativas. Es decir, a ti lo que te falta en el fondo, pues, no sé, es un poco más de diversidad, ¿no? Pues tienes que atraer a inmigrantes con talento. Todo ese tipo de prácticas de ingeniería social que son al final los que repercuten en ciertas políticas sociales. Como manera de dar una vertiente positiva de todo esto, el texto de David Harvey, El arte de la renta, acaba tal que así. Este es el final del texto, es la parte más positiva del texto. Una globalización alternativa, lo he añadido yo, pero él venía hablando ya de esta alternativa, en la que las fuerzas de la cultura se apropiarán de las fuerzas del capital en lugar de suceder lo contrario. Es decir, David Harvey sigue confiando en que esos lugares que, digamos, en los cuales se ha permitido, vamos a decirlo así, aunque sería más complejo, que se produzca esa diferencia, esa anomalía, van a ser los lugares donde va a emerger toda una serie de innovaciones políticas para un nuevo paradigma. Evidentemente, estos lugares, como creo que ya ha quedado claro, no tienen que ver con el sector creativo o con, digamos, la forma de producir cultura clásica, sino que tienen que ver con formas de cooperación, con combinaciones entre una economía formal e informal, con modelos que van más allá de una práctica sectorial o de lo que, en el fondo, una política desde la administración pública, una política cultural, puede asimilar. Es decir, la administración debería funcionar de un modo transversal para entender estos procesos. En Barcelona, y con esto acabo, hace relativamente poco, este marzo, se dio el Congreso de Economía y Cultura. El Congreso de Economía y Cultura fue muy importante porque coincidía con la presidencia europea de Barcelona, había una cumbre de ministros de la cultura y mientras estaban toda una serie de mesas redondas hablando sobre todo el nuevo papel que han de tomar las industrias culturales en la ciudad, se estaban negociando leyes sobre el canon, la propiedad intelectual, formas, digamos, de privatizar y de cercar la producción colectiva. Paralelamente a esto, se dio otro festival, otro congreso, si queremos, que se llamó The Evolution Summit. El Evolution Summit, al que congregó a un montón de activistas de la ciudad, de gente que estaba ya trabajando sobre la otra forma de regular la propiedad intelectual, a artistas, a colectivos, etcétera, etcétera, si bien generó mucho impacto mediático, es decir, se comportó como un contrafestival clásico, ¿no? Es decir, el salir en la portada y que la portada del país o del periódico, etcétera, dijera el Congreso de Economía y Cultura se ha visto ensombrecido por el Evolution Summit, etcétera, etcétera, estaba trabajando también en generar nuevas leyes. Es decir, se crearon informes, se hizo trabajo con abogados para ver qué referentes, qué otros modelos podíamos pensar más allá de esa práctica que conocemos, ¿no? Como puede ser la de las entidades de gestión colectiva o la del copyright como imperativo para la producción cultural, etcétera, etcétera, y que de alguna manera podían conformar un nuevo escenario. Es decir, no solo practicar la denuncia, ya no digo la queja porque creo que no sería pertinente, sino la denuncia de lo que está ocurriendo, sino producir ley, producir leyes, producir legislación. Según uno de los pensadores que están alrededor de eso que se ha llamado en la filosofía peer-to-peer, toda esta serie de movimientos, toda esta serie de formas de cooperación que han instalado en su seno a través de la inspiración en el software libre, el código abierto, el peer-to-peer, etcétera, etcétera, no están aislados. Es decir, se están dando prácticas de este tipo en ciudades, en prácticas culturales y en sectores que de alguna manera se ven afectados por este tipo de procesos. De Michel Bauwens podéis encontrar mucha información en esta web, en la Peer-to-Peer Foundation, aparte de otra gente que escribe sobre el tema, pero para él el paradigma este nuevo paradigma de la cooperación, del peer-to-peer, va más allá de la cuestión tecnológica. Es decir, de la misma manera que nos hemos inspirado en el software libre para pensar en otras formas de producir cultura, conocimiento, etcétera, lo que hace Michel Bauwens es extender, ¿no?, el peer-to-peer, es decir, la distribución de archivos entre pares en la red, a el espacio físico. Un ejemplo de peer-to-peer en el espacio urbano muy claro
pues ya que lo tengo a huevo, es La Casa Invisible en Málaga. Es decir, modelos de cooperación, de producción de derechos, ¿no? De entender la ciudad en todo su